Bueno, aquí tenemos planes de demanda y oferta de galletas de chocolate. En esta columna tenemos los precios, la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, en las cuales nos pide cuál es el precio de las galletas y cuál es el precio y la cantidad de las galletas. Mostrando en esta tabla, el precio va a ser cuando la demanda y la oferta son iguales. En otras palabras, el equilibrio del mercado se va a dar a un precio de 60, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales en 4. Por lo tanto, el precio de la galleta va a ser sin impuesto, va a ser 60 y la cantidad va a ser 4 millones de paquetes, ¿no? Ahora esto podemos expresarlo también en un gráfico. Entonces vamos a expresarlo en un gráfico. Ya. Aquí vamos a hacerlo, vamos a crear un gráfico. Aquí un espacio. Nos vamos aquí a la opción de insertar y buscamos aquí dispersiones donde están los gráficos, la segunda opción. Bueno, hacemos clic derecho, seleccionamos datos y empezamos a graficar. Primero vamos a agregar la demanda. Podemos escribir simplemente una letra D o también esta celda, ¿no? Si está muy amplia la letra puede ser mejor una D, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Los valores de X son las cantidades, los valores de Y son los precios. Seleccionamos los precios, aceptamos. Ahora vamos a agregar la oferta. Nombre de la serie, escribimos oferta, simplemente la cantidad ofrecida. Los valores de X, son las cantidades, la cantidad ofrecida, y Y son los precios. Ahí tenemos y aceptamos. Entonces ahí nos muestra el gráfico, ¿no? La oferta y la demanda. Pero este gráfico está un poco medio volando en el espacio, ¿no? Entonces vamos a poner sus nombres, ¿no? Lo que corresponde aquí. Vamos a agregar aquí título en el eje. Vamos a agregar título en el gráfico. Y también vamos a poner las leyendas, ¿no? ¿Qué significa cada curva? Vamos a poner en la parte de arriba, ¿no? Ahí, o depende de donde corresponda, ¿no? Y ahí ponemos los nombres. Entonces en este eje, ¿qué anotamos? Precio, ¿no? O ponemos simplemente el precio. ¿En qué está representado? Centavos, ¿no? Por galleta, dice, ¿no? Aquí tenemos millones, ¿no? O simplemente escribimos la palabra cantidad, pero vamos a poner en este caso millones de paquetes, dice, ¿no? Millones de paquetes. Ahí va. El título, se refiere al mercado de galletas, ¿no? De chocolate se llama, ¿no? Vamos a poner mercado de galletas, ¿no? Título sería eso, ¿no? Mercado de galletas. Ahora algo más, podemos arreglar este gráfico. Resulta que empieza de unos valores de 40 hacia arriba y no me gusta este espacio, no puedo editar esto, no quiero que empiece de 20 o de 30, ¿no? Entonces vamos a poner que empiece de 20, ya. Podemos editar, ¿no? El mínimo que sea, ¿dónde está? Aquí, mínimo dice, ¿no? Vamos a poner que empiece de 20. Puede ser que el gráfico mejore ahí, ¿no? Y ahí se va editando. Si queremos que esté más abajo, también. Y esto ya está de 10 en 10, ¿no? Ahí, las cantidades no hay problema, y entonces sería el gráfico, ¿no? Y este punto donde cortan la curva de la demanda y la oferta, ahí está el precio, y aquí está la cantidad. Ese sería el equilibrio en este caso, ¿no? Entonces ahora vamos a construir la tabla donde ya se aplica un impuesto a los vendedores. Entonces vamos a utilizar esta misma tabla, pero lo que vamos a hacer aquí, el impuesto, es sumar a la tabla de los precios.
Entonces aquí vamos a poner el impuesto, el precio, restamos el impuesto, ¿no? O sumamos, en este caso sería, ¿no? Sumar el impuesto. Impuesto. La nomenclatura que vamos a utilizar en este caso en impuesto para nosotros va a ser una T minúscula, ¿no? Impuesto dice que es de 20 centavos, ¿no? Centavos por galleta, ¿no? Centavos. Ese es el impuesto, ¿no? Que se aplica. Ahora este impuesto, ¿qué efectos va a tener, pues, ¿no? En este mercado? Entonces aquí vamos a aplicar una columna de los precios, pero ya con impuestos. Como dice que suma, o sea, quiere decir que tenemos que sumar nosotros a este precio más el impuesto, ¿no? El impuesto es 20, ¿no? Y así construimos nuestra columna. Aquí vamos a fijar con F4 el tema de impuestos, la celda de impuestos, y ahí tenemos ya la columna, ¿no? Entonces aquí revisamos nosotros en dónde son iguales a esos precios, ¿no? En algunos casos no se puede identificar exactamente, ¿no? Como en el caso que vimos aquí, el equilibrio era en 4, ¿no? Entonces, un poco complejo, entonces podemos identificar también a través de gráficos, ¿no? Entonces, vamos a graficar entonces este nuevo par ordenado con estos nuevos precios con impuestos. Una columna donde esté incluido ya el impuesto, ¿no? En el impuesto es de 20 centavos. Entonces a cada dato que tenemos aquí en los precios vamos sumando más 20. Ahora vamos a graficar, o si no en la tabla, si no podemos identificar gráficamente, podemos identificar dónde va a estar la nueva curva de la oferta, pero con impuesto, ¿no? Entonces tenemos que relacionar la columna de nuevo precio con impuesto con la oferta, ¿no? Con esto. Entonces podemos graficar en el mismo que estamos haciendo. Podemos utilizar este mismo gráfico y agregamos ahí, ¿no? Entonces vamos aquí, clic derecho, seleccionar datos y vamos a agregar la nueva gráfica. A este le vamos a llamar oferta más impuesto. Vamos a simplificar, vamos a poner T minúscula, ¿no? Más el impuesto, o para que se vea mejor, impuesto. Ahí, faltó agregar más datos, ¿no? Vamos a modificar, faltó el valor de X, ¿no? Que sería las cantidades de oferta. Ahora la nueva columna de precio, ¿no? Que ya está incluido impuestos. Ahí aceptamos y vemos la gráfica para responder el inciso B. Está la gráfica ahí, ¿no? Entonces esta gráfica continúa, ¿no? Como es lineal, entonces va a cruzar en este punto, ¿no? 70 centavos y 3 serían, ¿no? Entonces serían los puntos. Vamos a insertar aquí para identificar una línea, precio de 70 y al precio de, y a la cantidad de 3. Ese sería con impuesto, ¿no? Ahí está, 3. Esta curva quiere decir eso, ¿no? Entonces respondemos a la pregunta, ¿no? Si a los vendedores se les aplica un impuesto de 20 centavos por galleta, ¿cuál sería el precio y la cantidad adquirida? Entonces respondemos aquí, va a ser el precio de, ¿cuánto dijimos? 60, ¿no? En el gráfico, 60, 70, ¿no? 73, ¿no? 70 centavos y 3. 70 centavos. Y cantidad
va a ser igual a 3, ¿no? 3 millones de paquetes, ¿no? Ahí. Pero ahora vamos a poner su nombre completo de este nuevo precio, ¿no? Este va a ser el precio que paga el consumidor P sub C, ¿no? Y esta cantidad ya está incluido impuestos, entonces vamos a poner el subíndice T, ¿no? Que es la cantidad ya con impuestos ahora. Antes la cantidad era 4, ahora va a ser 3, disminuye a 3. Antes el precio sin impuesto era 60, ahora con impuesto es 70. Ahí está respondido esa pregunta. Ahora, ¿quién paga el impuesto? Entonces la pregunta, ¿quién paga el impuesto? En este caso nosotros podemos verificar gráficamente y podemos decir, ¿no? Pero luego podemos cuantificar. Cuando nosotros vemos esta raya, fíjense, cuando es la cantidad de 3 al precio de 70, este 70 es el precio que paga el comprador, pero el que recibe el vendedor va a ser este punto, ¿no? Cuando la cantidad es 3, la oferta es 5, ¿no? Entonces va a ser esa área. Pero si vemos aquí gráficamente, ambos se reparten el impuesto, ¿no? Por igual, entonces ambos pagan por igual. Y luego cuantificamos, ¿no? El impuesto pagan ambos por igual, ¿no? En este caso. Pero ¿cuánto pagaría el comprador o el consumidor y el vendedor, ¿no? Entonces eso vamos a determinar haciendo un cálculo, ¿no? Vamos a aplicar esta fórmula. El impuesto que paga el comprador va a ser este valor, esta fórmula. Precio de compra, precio del consumidor o del comprador menos el equilibrio por la cantidad, ¿no? Eso aplicamos aquí. Entonces, aquí vamos a hacer ese pequeño cálculo, por aquí vamos a hacer impuesto total impuesto pagado por el comprador. ¿A qué es igual? Al precio que paga el comprador. Bueno, aquí no tenemos la celda, pero vamos a poner 70. Menos el precio de equilibrio, que sería esto, ¿no? 60. Menos 60 multiplicado por la cantidad con impuesto, que sería 3, ¿no? 30 sería expresado en dinero, ¿no? ¿Cuánto sería el monto que va a pagar el comprador? El vendedor, perdón. Total impuesto pagado por el vendedor. Aplicamos esta fórmula también. El precio de equilibrio menos el precio que recibe el vendedor por la cantidad con impuesto. Entonces aquí necesitamos un dato, ¿no? El precio que recibe el vendedor va a ser igual a ¿cuánto? Aquí en la gráfica hemos identificado, sería 50, ¿no? Ahí está. Ahí está, 50. En este caso está expresado en centavos de dólar. El impuesto que paga en realidad el vendedor va a ser igual a ese monto, ¿no? O sea, el precio de equilibrio es 60, el precio que recibe el vendedor es 50, multiplicado por la cantidad, que sería 3. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí simplemente una descripción, ¿no? El impuesto pagan ambos por igual, ¿no? El
comprador paga $30 por día, creo que están, y el vendedor 30, ¿no? Igual, $30. En la pregunta no dice cuánto es la recaudación fiscal, entonces la suma de los dos, pues, ¿no? Le cobra al comprador y al vendedor. Y la recaudación o lo que recibe el Estado fiscal es de 60, ¿no? Entonces a ambos les cobra por igual, ¿no? Eso sería la respuesta, ¿no? O simplemente sumar estos dos, ¿no? Esa sería la respuesta a este inciso, que sería el inciso B, ¿no? En realidad, ¿no? El inciso B, ¿no? Ahora vamos a hacer el caso donde estamos por aquí. Si ahora se aplica ese impuesto, pero al comprador, ya no al vendedor, ¿no? Aquí vamos a poner el inciso C, entonces, inciso C. Pasó. Ahí está. Vamos a hacer así. Ahí, para que se lea, ¿no? Play. Entonces ahora vamos a aplicar ese mismo impuesto, suponiendo que se aplica al comprador. Entonces anotamos esta misma tablita. Vamos a utilizar esta misma tablita, pero vamos a aplicar así, ¿no? Ahora al precio lo que vamos a hacer es restar el impuesto, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto para poder determinar. Nos fijamos en la tabla inicial, en la tabla inicial sería 50. A estos 50 hay que restar ahora menos 20, porque el impuesto es 20, ¿no? Y entonces vamos a restar a 60, a 40 y así sucesivamente. Y tenemos, a ver hasta qué valor ahí, ¿no? Eso sería, ¿no? Aquí restamos 20 y el último valor sería 70, ¿no? Ahí está. Entonces aquí, para poder identificar dónde se va a desplazar la curva de la demanda cuando aplicamos nosotros un impuesto a los compradores, la demanda se va a desplazar a la izquierda, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este mismo gráfico, pero sin la oferta, ¿no? Para no modificar y nos confunda, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar ese mismo gráfico, pero con el dato inicial, ¿no? Comparando con el dato inicial. Aquí vamos a eliminar ese gráfico, ¿no? Ya. Ahora aquí ya tenemos la columna con impuestos. Entonces ahora lo que va a modificar es a la demanda, ya no a la oferta, ¿no? Si modifica a la demanda, entonces vamos a relacionar este precio ahora con la demanda, ¿no? Entonces vamos a construir el nuevo gráfico. Aquí damos clic derecho, seleccionar datos. A este nuevo gráfico lo vamos a llamar la demanda menos el impuesto, ¿no? ¿Ya? Con el impuesto, o incluido el impuesto. Bueno, así vamos a poner ese símbolo, ¿no? Para comprenderlo, ¿no? Porque estamos restando en este caso. Valores de X
los valores de la demanda, ¿no? Los valores de Y son los nuevos precios que ya está incluido el impuesto. Y aceptamos, y ahí tenemos, ¿no? Entonces nos fijamos dónde cruzan las nuevas curvas de la demanda, que sería este con impuesto. Entonces aquí nos está mostrando en precio de 50 y a un precio y a una cantidad de 3, ¿no? Sí va a tener el mismo efecto, ¿no? La misma cantidad. Aquí vamos a agregar una raya, vamos a mostrar ahí, vamos a poner un poco más grueso y vamos a poner con rayas, ¿no? Y la cantidad va a ser esto, ¿no? Sería 3. Entonces vamos respondiendo, ¿no? Sería eso, ¿no? 50 y 3, ¿no? Si se aplica un impuesto de 20 centavos de galleta a los compradores, ¿no? ¿Cuál es el precio y la cantidad adquirida? Entonces el precio es igual a ¿qué? A 50, ¿no? Eso. Centavos de dólar. Cantidad es igual a 3, ¿no? Millones de paquetes. Esa sería la respuesta, ¿no? Pero este precio, ¿qué se llamaría? ¿Precio que recibe el vendedor o el precio que paga el consumidor? ¿Qué se llamaría eso? Entonces, este punto donde cortan la oferta y la demanda con la nueva curva de la demanda con impuesto, este se va a llamar el precio de que recibe el vendedor, ¿ya? Eso. Y el precio que paga el comprador va a ser 70. 70, ¿ya? Centavos. Aquí en la pregunta no nos dice tan explícito, ¿no? Nos dice cuál es su precio y la cantidad adquirida. No, o sea, no nos dice si es el precio del comprador y del vendedor. La respuesta tiene que ser el precio donde se va a realizar una transacción en un mercado, ¿sí? En un mercado donde se vende la galleta. Entonces, ¿cómo respondemos aquí nosotros? ¿Cuál sería entonces en realidad? Si hacemos esta misma afirmación, podemos describir aquí, ¿no? El precio ahora es de 70 centavos, ¿no? Y la cantidad de 3 millones, ¿no? Hasta ahí está claro, está respondido eso, ¿no? 3 millones de paquetes. Ahora la pregunta dice, ¿quién paga el impuesto? Bueno, nuevamente aquí gráficamente nos damos cuenta de que está distribuido entre los dos por igual, ¿no? Gráficamente se ve así, pero podemos cuantificar también, ¿no? Entonces, si cuantificamos nosotros, tenemos que calcular el total del impuesto que paga el comprador y del vendedor, ¿no? Entonces vamos a calcular otra vez, es similar al anterior, pues, ¿no? El total de impuestos que paga el comprador, o de donde va a recaudar el total del Estado de los compradores, va a ser la fórmula que dice. Vamos a anotar otra vez para poder comprender, ¿no? ¿Qué dice la fórmula para calcular el impuesto total de los compradores? El precio que
paga el comprador, o sea, P sub C, ¿no? 70, menos el precio de equilibrio sin impuestos, el precio de mercado sería 60. O sea, este precio se ha distorsionado de 60 a 70, ¿no? Esa región va a ser y multiplicado por la cantidad que sería 3, ¿no? Eso sería. Lo mismo en el vendedor, ¿no? Va a ser el precio de equilibrio 60, ¿no? Menos, dice, el precio que recibe el vendedor multiplicado por 3, y eso va a ser que va a pagar el vendedor. Entonces respondemos copiando este mismo dato, ¿ya? Solo vamos a modificar y vamos a hacerlo de 2 columnas para que se pueda leer bien. Vamos a hacer ahí y ahí. El impuesto ambos pagan por igual, ¿no? El comprador paga 30 y el vendedor paga 30, y la recaudación total fiscal del Estado va a ser 60. O sea, exactamente lo mismo en este caso. Eso sería la respuesta al inciso C. Entonces hemos visto los dos efectos de cuando se aplica un impuesto al vendedor y se aplica al comprador.